Saliste con tus amigos para cenar, dejas tu bebida en el mostrador y vas a ayudar a tu amigo a preparar algunos postres. Cuando regresas, notas el líquido en tu taza. Está chapoteando y los cubitos de hielo parecen barcos en un mar embravecido. Ahora tú también lo sientes. En el techo, el candelabro se balancea como loco. Entonces escuchas a alguien gritar ¡Terremoto! La casa y todo lo que hay en ella se balancea hacia adelante y hacia atrás. Intentas correr para cubrirte, pero el temblor te mantiene atascado en el lugar, luchando por mantener el equilibrio. Los armarios parecen poseídos y vasos y platos salen volando y se estrellan contra el suelo. Los estantes de libros se caen y todo lo que cuelga de las paredes se balancea y se desmorona. Te agachas debajo de la mesa del comedor, tratando de no lastimarte con todos esos platos rotos. Sí, has pasado por terremotos antes, pero ninguno como este. Revisas tu teléfono, típico, sin señal. No puedes creer lo que está a punto de suceder. Los gritos se hacen más fuertes y de repente toda la casa se derrumba. El terremoto más grande jamás registrado ocurrió en Chile en 1960. El desastre llegó por la tarde, justo cuando todos estaban descansando. Para causar un daño grave que cambie la vida, debe tener una magnitud de alrededor de 7 en la escala de Richter. Este fue de 9,5. Esta parte de Chile se encuentra justo al lado del llamado Anillo de Fuego, el área volcánica sísmica más activa del mundo, a lo largo del borde del Pacífico. El temblor inicial duró alrededor de 10 minutos y después de 2 días, muchas réplicas aún eran lo suficientemente fuertes como para hacer estallar un volcán en el sur del país. Pero ahí no terminó. El terremoto desató una serie de maremotos en todo el Océano Pacífico. Algunos alcanzaron más de 25 metros de altura. Las olas y el terremoto fueron tan fuertes que incluso afectaron a Hawái, Japón y Filipinas. Causó alrededor de $500 millones de 1960 en daños. Muchos se quedaron sin hogar. Gran parte de la infraestructura también fue destruida. Los edificios hasta donde se alcanzaba la vista se derrumbaron y los escombros se amontonaron por todas partes. Los científicos estiman que este terremoto fue tan poderoso que desplazó el eje de la Tierra, haciendo que nuestros días sean de 1,6 microsegundos más cortos. Puede que no parezca mucho, pero piénsalo. Solo un desastre natural fue lo suficientemente fuerte como para hacer que el tiempo se moviera. Muchas de las ciudades costeras fueron arrasadas y las inundaciones se extendieron. La economía cayó en espiral. Según estudios, si este terremoto ocurriera hoy, causaría más de $20 mil millones en daños. Entonces, ¿qué pasaría si un terremoto del doble de esa magnitud golpeara sin previo aviso? Para empezar, probable que sientas los efectos aún más lejos. Los maremotos no solo golpearían las costas de Japón y Filipinas, sino que se trasladarían aún más a China, Corea, Vietnam e incluso a Australia. Y esas olas serían significativamente más altas que 25 metros, quizá el doble. Eso es como 8 jirafas apiladas una encima de la otra surfeando en tu camino. Si vivieras en la costa, notarías las olas. Si ves que el agua retrocede y puedes observar prácticamente lo que todos los peces llaman hogar, sabrás que es hora de correr. Lo más probable es que se acerque un tsunami. Digamos que realmente sucede. Estás atrapado entre los escombros, sin saber qué está pasando. Logras liberarte y escapar al aire libre, y no estás solo, porque todas las casas del vecindario se han convertido en montones de ladrillos y escombros. Los puentes también se derrumbaron, dejando a la gente varada a ambos lados. Miras a tu alrededor, te quitas el polvo y te apresuras a buscar ayuda. Camiones de bomberos y ambulancias circulan entre los coches averiados y los escombros. Intentas llegar a tu auto, pero las réplicas te golpean y te tiran a la acera. Con todas las torres de telefonía celular caídas, no puedes llamar a nadie con tu teléfono. Te tiemblan las rodillas, pero te las arreglas para salir. Una vez que llegas a tu coche, lo ves aplastado bajo una roca, como una lata de refresco gigante. Continúas a pie y finalmente llegas al centro. Parece como si un gigante se hubiese enojado y derribado todos los edificios. Sigues adelante y tratas de ver si puedes encontrar ayuda. Sin previo aviso, tu teléfono vibra. Lo revisas y ves 1000 notificaciones sobre un terremoto de magnitud 20. Todavía estás temblando, pero eres solo tú. El suelo está quieto por ahora. Escuchas algo en la distancia, corriendo hacia ti. A tu derecha ves maremotos tan altos como edificios que se acercan. Aún en estado de shock, sin saber qué hacer, ahora recobras el sentido
y corres. Ni siquiera sabes qué camino tomar. Hay un tsunami justo detrás de ti y frente a ti hay edificios derruidos y rocas y concreto aún cayendo por todas partes. Espera, hay un edificio que de alguna manera todavía está en pie. Necesitas subir a esa cosa. Llegas al ascensor pero está atascado. No es sorprendente. Subes las escaleras lo más rápido que puedes, tropezándote con vidrios rotos y yeso, pero siempre logrando volver a pararte. Miras por una ventana y ves el agua. Está tan cerca. Estás casi en la cima. Unos cuantos metros más y... ¡Uy! El agua entra en el edificio y te arrastra hacia abajo al menos 2 pisos. Apenas puedes ver nada. Aún así, sabes que debes nadar, pero el agua sigue empujándote hacia abajo. Después de unos 30 segundos logras nadar hasta salir y continúas subiendo hasta la cima. Te arrastras hasta el último piso y te derrumbas en el techo. Estás a salvo, por ahora. El maremoto sigue siendo fuerte, abriéndose camino a través del devastado centro de la ciudad. Tu teléfono ahora está fuera de servicio y es inútil. Tienes una vista perfecta de 360 grados de tu ciudad, cubierta de agua y escombros. El suelo empieza a temblar de nuevo. Piensas en quedarte sentado hasta que todo esto termine, esperando un helicóptero de rescate. Pero luego una fuerte explosión que casi te rompe los tímpanos sacude el suelo aún más. A lo lejos, el humo se eleva y pronto cubre todo el cielo. La oscuridad esconde el sol de la mañana. Ahí es cuando puedes ver la lava disiparse en el aire y aterrizar cerca. Esta forma un río que fluye hacia la ciudad, cuadra por cuadra. Con tanto movimiento sísmico y la alta intensidad del terremoto, las placas tectónicas del mundo se han desplazado de modo que el magma se abre camino hacia la superficie de la Tierra. El vapor comienza a salir y entonces el calor te golpea. Ves que el magma cubre el suelo con una manta, devorando todos los coches a su paso. Lo peor es que el magma está derritiendo los cimientos de los edificios que lograron resistir el terremoto y el tsunami. Los edificios en la distancia ahora están hundiéndose y colapsando en la piscina de lava que ha reemplazado a tu ciudad. Uno a uno, todos descienden. Eso significa... ¡Oh! El edificio en el que estás parado también se tambalea. Está a punto de fallar. Ahí es cuando ves la luz. Miras hacia arriba y ves un helicóptero arriba en la distancia. Agitas los brazos, corres, saltas, cualquier cosa para llamar la atención. Y funciona. El helicóptero hace algunos círculos y finalmente te lanzan una escalera de cuerda. A medida que te levantan en el helicóptero, observas bien el mundo debajo de ti mientras se mueve como fideos en un colador. Aterrizas a unas pocas millas y un médico te trata de inmediato en un centro de triaje de emergencia. Fuiste uno de los afortunados. Un año después, el agua del tsunami ha retrocedido. La lava que fluía hacia el interior se ha enfriado, pero todo ese magma cambió permanentemente el suelo debajo de él, y toda la ciudad desapareció. El desastre arrojó a todo el país a una pesadilla financiera que durará décadas. Se necesitan meses para inspeccionar la ciudad, asegurándose de que no haya cables eléctricos peligrosos o tuberías de gas rotas en ninguna parte. Están reconstruyendo tu ciudad más al interior de donde estaba la antigua. En otras ciudades reconstruyen directamente sobre las ruinas. En otros, simplemente deciden trasladar a todos a una ciudad cercana. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada, pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto.
El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo. Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico, y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1.600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas.
Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas. Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200.000 millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole.
Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas. Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween, porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar.
Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego, el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después, vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1. Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene, ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor.
Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados. Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1.500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados.
El calor hace que el aire se expanda rápidamente, creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64,000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190,000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Asisia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40,000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8,300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4,000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019. París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos.
La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora. Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. Pisas la superficie de la Luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona: saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. ¡Woohoo! Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la Luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la Luna.
De hecho, existen 4 tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de 2 semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra, un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años se descubrió que este planeta se estaba encogiendo, y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido, pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora, Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo, y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos, cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de 500,000 de sismos, pero muchos de ellos se dan muy profundo dentro de la corteza terrestre, y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos, y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días.
En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1.200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos, estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó 3 metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando un terremoto de magnitud 7,5 hizo que varias montañas del Himalaya disminuyeran su tamaño. Los japoneses creían que los terremotos eran causados por Namazu, un pez gato gigante que vivía sumergido en el lodo bajo las islas japonesas. El pez se agitaba y provocaba la actividad sísmica. En cuanto a los antiguos griegos, estaban seguros de que una poderosa deidad marina, Poseidón, producía terremotos golpeando su tridente contra la tierra cuando estaba enfadado. Según la mitología hindú, 8 elefantes sostienen la tierra. Estos, a su vez, hacen equilibrio sobre el lomo de una tortuga gigantesca que se apoya sobre el esqueleto de una serpiente aún mayor. Y cada vez que alguno de estos animales se mueve, se produce un terremoto. La mayor parte del océano sigue envuelta en misterio, tanto si hablamos de rincones oscuros como de las criaturas que se esconden en ellos, pero a veces nos permiten echar un vistazo a cosas aterradoras que oculta en sus frías y oscuras profundidades. Por ejemplo, cuando oímos en las noticias que algunas criaturas del fondo marino han vuelto a la costa tras una fuerte tormenta, algunas solo tienen un aspecto extraño, mientras que otras son auténticos monstruos que viven a más de 1000 metros de profundidad. Las olas más frías y profundas del océano han creado un fenómeno específico llamado gigantismo.
Así, las arañas de mar, los calamares, los gusanos y muchos otros animales, en su mayoría invertebrados o criaturas sin columna vertebral, son mucho más grandes y asustadizos que las versiones que vemos en las zonas más superficiales. En las profundidades del Pacífico se puede ver una esponja marina tan grande como un monovolumen. ¿O qué decir del calamar colosal Mesonychoteuthis hamiltoni, que vive en aguas subantárticas y es casi 14 veces más largo que el calamar flecha, el Nototodarus sloanii, un tipo que vive sobre todo en Nueva Zelanda? Investigadores encontraron muchos de estos monstruos submarinos en la zona abisal del océano, de 3.960 a 6.090 metros. En 2021, investigadores mostraron imágenes de una medusa fantasma gigante. Estaba a una profundidad de 975 metros y sus tentáculos medían 10 metros de largo. Vaya, no me gustaría enfrentarme a esa cosa en la playa. Probablemente solo come peces pequeños y plancton, pero puede nadar a profundidades de más de 6.500 metros, y allí abajo esta medusa gigante no tiene suficiente comida. ¿Cómo sobrevive entonces? Los científicos aún no lo han descubierto. Y aún hay más preguntas relacionadas con el calamar gigante, el más grande jamás encontrado. Este monstruo mide 13 metros de largo y pesa casi 1 tonelada. Imagina si esos tentáculos agarraran tu coche o algo así. Lo destrozarían como si fuera un juguete. No hay luz en la zona abisal. Los rayos del sol no pueden penetrar tan profundo. Así que allí no hay algas ni plantas submarinas. Los animales locales se alimentan principalmente de nieve. La nieve marina no es como la normal con la que haces un muñeco de nieve. Consiste en cualquier pequeño copo o resto que caiga de la superficie del océano. Quizá incluso algunas sobras que los animales de ahí arriba no pudieron comer. Así que no es mucho, pero al parecer es suficiente para criaturas muy grandes que se esconden en las profundidades, como los calamares gigantes. Los calamares que suelen vivir a esas profundidades no se molestan en perseguir a sus presas. Se limitan a esperar a que el pobre animal nade hasta sus largos tentáculos y caiga en una trampa. Puede que no sea el mejor método, porque no hay muchas criaturas que naden hasta esas zonas oscuras y frías, pero es un método que permite ahorrar energía. Un calamar gigante come solo 30 gramos de pescado al día, lo que equivale aproximadamente a 45 calorías. Eso es casi 50 veces menos calorías de las que una persona media debe comer al día. Así que cuando un calamar consigue un pescado, lo guarda para un par de días. Espero que a los calamares gigantes no se les ocurra ir a la superficie a buscar comida cuando no hay suficiente en la zona abisal. Y también espero que a los tiburones gigantes de Groenlandia no se les ocurra lo mismo. Se los puede encontrar a profundidades de hasta 2.200 metros. Son el doble de lentos de lo que solemos andar. Nadan a una velocidad de 1,2 kilómetros por hora. Su lentitud forma parte del mecanismo de ahorro de energía que necesitan las criaturas para sobrevivir, pero pueden acelerar en forma de ráfagas cortas cuando necesitan atrapar presas. Sin embargo, en cierto modo han cambiado su dieta de depredadores a carroñeros, teniendo en cuenta su entorno. Habrá más restos que caigan de la superficie que animales a los que perseguir. Los tiburones de Groenlandia crecen solo 1 centímetro al año y miden casi 6 metros de largo, lo que significa que viven mucho tiempo, a veces hasta 400 años. También tienen un metabolismo lento, y ese es uno de los principales factores de su longevidad. A los tiburones de Groenlandia les gusta pasar el tiempo en aguas frías. Están adaptados a ello porque sus tejidos tienen compuestos químicos específicos que impiden la formación de cristales de hielo por todo el cuerpo. Eso significa que tienen una especie de anticongelante natural. ¿Por qué son tan grandes? Los científicos aún no están seguros, pero algunas teorías intentan explicarlo. Existe algo llamado ley de Kleiber, que dice que los animales más grandes tienden a ser más eficientes. Basta con tomar un pez pequeño y compararlo con una ballena, con una masa cientos de veces mayor. La ballena tiene un metabolismo mayor, conserva la energía de forma más eficiente y pierde menos energía a través del calor.
Los animales más grandes pueden ingerir presas más grandes, tienen más posibilidades de atravesar problemas difíciles en su entorno o de defenderse de los depredadores que van a por ellos. Además, el cuerpo aumenta de tamaño cuando las temperaturas son más bajas. El tiburón de Groenlandia es un ejemplo perfecto de eso, al igual que las arañas marinas gigantes. En general, las arañas de mar son comunes y se encuentran algunas muy pequeñas de 1 centímetro. Pero en las zonas más profundas del Antártico se convierten en gigantes de 1 metro de largo. Crecen tanto porque el agua fría tiene más oxígeno. De esa manera, más de él se difunde en el cuerpo del animal y eso le permite crecer más. Sí, como criatura y como pesadilla. ¿Y qué me dices de este gusano de tubo gigante, el Riptia pachyptila? Investigadores lo encontraron accidentalmente mientras exploraban los misterios del fondo del Océano Pacífico. Tropezaron con inusuales respiraderos hidrotermales. El calor volcánico es lo que las pone en marcha. A medida que el agua se filtra a través de fallas o grietas en la roca, estas fumarolas cambian de dirección. Cuando el agua sale del respiradero, es rica en diferentes minerales y sustancias químicas. La mayoría de los animales no sobrevivirían a esta sopa tóxica de sustancias químicas, pero no estos gusanos de tubo. Fueron una auténtica sorpresa porque no solo no les molestan estos respiraderos tóxicos ni la temperatura casi hirviente del agua, sino que desarrollaron allí ecosistemas enteros. Son únicos porque no necesitan luz solar para sobrevivir. En su lugar, pequeñas bacterias son su principal fuente de energía. Estas obtienen su energía directamente de estos productos químicos tóxicos, así que no es fotosíntesis, sino un proceso llamado quimiosíntesis. Y estos gusanos de tubo no tienen boca, por lo que estas bacterias viven dentro de ellos. Extraña historia, ¿eh? Además, estos temibles amigos alcanzan hasta 2,5 metros de largo. Los isópodos gigantes tampoco son mejores. Acechan en las profundidades del océano a 500 metros o más de profundidad, lejos de la luz solar, con el aspecto de unas cochinillas monstruosas. Pasan la mayor parte del tiempo en el lecho marino esperando encontrar algún alimento que caiga de los niveles superiores del océano. Fíjate en sus pequeñas garras ganchudas en los extremos de las patas. Los isópodos las utilizan para mantenerse más estables mientras se desplazan por el fondo oceánico. Como no hay luz, tienen largas antenas que los ayudan a orientarse. Estas antenas sensoriales miden aproximadamente la mitad de su cuerpo. Los isópodos gigantes también tienen ojos muy grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Pueden crecer más de 30 centímetros de la cabeza a la cola. Y estos tipos son realmente pacientes. ¿Recuerdas que dijimos que los animales de ahí abajo rara vez consiguen comida? A veces tienen que esperar años para conseguir el alimento adecuado. Es por eso por lo que su metabolismo es increíblemente lento. Pueden pasar 5 años sin comer nada. Imagínatelo, me da hambre solo de hablar de esto. En 2006, un biólogo, Craig R. McLean, realizó una investigación para comparar las diferencias entre las regiones poco profundas y las profundas. Se dio cuenta de que las profundidades marinas reflejan la regla de la isla. En primer lugar, las partes aisladas de la Tierra desarrollan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En segundo, los pequeños organismos crecen mucho más cuando están aislados que en las grandes masas de tierra. Los recursos son limitados, pero también la competencia y los depredadores. Y no sabemos mucho sobre estas criaturas. Es demasiado caro y complicado llevar a cabo investigaciones de este tipo. Así que esperaremos a que más tormentas furiosas nos muestren al menos parte del monstruoso mundo que esconden las frías profundidades oceánicas.